a ser presentador de los noticieros de televisión y que a nivel nacional se trata, yo creo que de apenas una decena de personas. El hombre que vamos a conocer hoy trabajó durante muchísimos años en el ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ha sido conductor de los informativos cubanos, específicamente conductor de Al Cierre, que es el noticiero conclusivo de la televisión de la isla, ha sido rostro de editoriales, informaciones oficiales, reportes sobre la economía y un complicado etcétera. En estos mismos momentos en los que hablamos, es aún un empleado del Estado cubano. Sus compañeros de trabajo allá en La Habana se van a enterar de la decisión que ha tomado y las razones por las que las ha tomado. Yo no le he preguntado, quiero advertir, nada de antemano. No sé cuál es su actual posición política, hasta qué punto está o no de verdad dispuesto a quemar las naves. Así que lo que suceda esta noche será una sorpresa para ustedes y para mí. Ya ustedes saben que aquí los invitados, sobre todo cuando vienen de Cuba, suelen dar sorpresas, pero no hay miedo. Yo intento de verdad que la del espejo sea una mesa de libertad. Bueno, muy bien. No más misterio porque me ha llamado medio Miami. ¿De quién se trata? Así que voy a presentarles a Juan Carlos Tejedor Ravelo. Sí. Bienvenido al espejo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y bueno, realmente para muchas personas también era una gran incógnita. Incluso me llamaban hoy y me decían, pon el televisor a las 10:30 que un colega tuyo va a salir por ahí que está aquí en Miami. Y yo decía, sí, ¿quién será? Y pues bien, aquí estoy yo. Aquí está. Realmente. Antes de hacer las preguntas, yo he pedido refuerzos, como siempre que estoy en problemas. Y alguien que en su momento estuvo en esa silla caliente, que fue Aida Calviac Mora. Bienvenida, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por invitarme. Como no, editora de las páginas internacionales del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, cuya entrevista pues causó incluso impacto a nivel internacional en todos los periódicos, las agencias de prensa, por la inteligencia con que se expresa y la sencillez. Gracias. Y he invitado a una colega que quiero muchísimo, que es Yelenis Reina, ¿no? Multipremiada, nominada al premio Emmy, tienes una colección de premios tremendo. Muchísimas gracias. Buenísima gente, gran conductora, que también trabajaste en la radio y en la televisión de Cuba, y he querido que compartas algunas de esas anécdotas tremendas que ella hace, que son buenísimas, de las cosas que le pasaron allá. Pero antes de las preguntas, vamos a verte en la televisión cubana. Adelante. La provincia de Santiago de Cuba continúa inmersa en las labores de recuperación. Ya se reparten materiales de la construcción en Songo La Maya. La potabilizadora trabaja intensamente para continuar mejorando la calidad del agua y arriba en aviones con ayuda humanitaria. Amplía la información desde Teleturquino, Caridad Franco. Buenas noches. Y la firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Cultura de Cuba y su homólogo de Austria. Así termina por hoy el noticiero El Cierre de la televisión cubana. A ustedes las gracias por su sintonía y hasta mañana. Feliz noche, que descansen. Wow, qué salto. Sí, realmente se siente el salto. Sentado otra vez en una mesa, pero bueno, con grandes diferencias ya. ¿Cuáles son esas diferencias? No solamente geográficas, porque realmente estamos muy cerquita. Son sociales, son culturales, son psicológicas, son humanas. Se sienten las diferencias desde el mismo momento que uno arriba a este país. Y desde el momento que uno se dice, bueno, estoy aquí, ya di el salto. Hay ciertos momentos en la vida en que uno piensa bien las cosas que va a hacer y se decide hacerlas. Y después dice, hice bien. Y uno dice, realmente hice bien, porque si lo había pensado, lo había soñado durante tanto tiempo, pues bravo. Y aquí estoy y realmente ya no hay marcha atrás. Estoy aquí ya hace 5 meses y para una vida nueva. 5 meses meditando también un poco, ¿no? Bueno, y preparando qué iba a ser mi vida en el futuro, porque realmente uno dice, bueno, podré seguir en la carrera que llevaba, tendré que hacer un giro, un cambio de timón bastante fuerte para seguir viviendo, para desarrollarme profesional y humanamente, o podré seguir realmente informando a las personas o siendo un comunicador social. Eso siempre
uno lo piensa mucho. Al principio yo me pregunté, de verdad, que como ya tuve aquí un problema con Francis del Río, de que si había arreglado la entrevista y luego pidió por los 5 espías y todo eso, yo dije, pues no le voy a preguntar nada. Mi pregunta es, que yo me hacía, ¿estás quemando las naves? Sí, ya las naves se quemaron hace rato. Sí. Ya la ceniza las voló el viento, lo que ahora es que la gente se está enterando. Allá en Cuba, en estos momentos, tus compañeros se están enterando ahora. Se están enterando ahora y mucha gente aquí también. Y mucha gente, porque tú pediste una licencia, ¿no? Primero unas vacaciones y después una licencia sin sueldo. Y aproveché esas posibilidades que se me daban para entonces hacer el viaje para acá. Que tuve que hacerlo por un tercer país, no pude venir directamente, pero bueno, realmente fue algo fluido, sin dificultades y se dio perfectamente. Ahora, cambios, tú has hecho muchos cambios en tu vida, porque tú, primero que todo, estuviste en la famosa escuela vocacional Lenin, después estudias biología, te gradúas de biología, eres un biólogo, un científico, y de ahí vas a trabajar al Zoológico Nacional, donde hay un equipo científico que se encarga de los animales, y de repente decides ir a ser lector de tabaquería. Es un cambio tremendo. Sí, bueno, ahí hubo unos años por el medio, realmente me mordió el periodo especial. Vivía en Huira y trabajaba en el Zoológico Nacional. ¿Tú eres de Huira de Melena? De Huira de Melena, y todos los días tenías que hacer viajes de un lugar a otro, era imposible. Y decidí no poder seguir con la biología y tuve que hacer un millón de cosas para sobrevivir durante todo ese tiempo. La agricultura de Huira la conocí bien directa ahí en el campo, con la tierra colorada de Huira. ¿Y cómo terminas en la televisión? Empiezo por la tabaquería, una posibilidad que se me da, incluso cuando estaba en biología alguien me decía, la voz tuya sirve para la radio, para la televisión, y le decía, eso no va a ser. Y me dicen, en la tabaquería de Huira hay una posibilidad como lector. Conocía qué cosa era ser lector porque mi mamá trabajó como tabaquera durante muchos años ahí. Y me decidí perfectamente para allá. Empecé leyendo el Decamerón y haciendo cambios de voces, dramatizando en público delante de toda esa cantidad de trabajadores en vivo ahí. Y di un salto a la radio, a Radio Ariguanabo, porque se me presentaba la posibilidad de tener capacitaciones extras como lector de tabaquería, pero un buen día me dijeron, siéntate frente al micrófono y haz el noticiero de la radio. Y lo hice sin miedo porque con micrófonos trabajaba yo todos los días. Y ahí empecé en la radio. Y en la radio... Pero después hiciste programas en la televisión por la mañana, ¿no? Por la mañana, hacía programas en la televisión por la mañana y me iba para San Antonio por la tarde en un tren que había. Eso era todos los días. Y fuiste ascendiendo hasta... Porque ¿cuántos son los...? Está Serrano, que es el que todo el mundo creía hoy que iba a asilarse. El bigote no cupo por el aeropuerto. No siempre tuvo bigote, por cierto. Vi hace poco unas imágenes de él más joven, claro, sin bigote. Hay 4 o 5 personas. O sea, tú llegaste a estar en una élite, ¿no? Realmente así. Muy importante. Conducir el noticiero al cierre de un sistema como ese es tremendo. Quiero incorporar, por supuesto, a mis amigas acá. ¿Cómo evalúas esto que está sucediendo hoy? Yo no recuerdo... Como mismo te dije a ti, no recuerdo que la editora de las páginas internacionales de Granma haya desertado jamás. Pues no recuerdo que un presentador oficial del noticiero de la televisión de Cuba haya hecho esto que está haciendo él. Bueno, yo tampoco lo recuerdo. Me parece que, o sea, no solamente él como presentador, sino los periodistas que han ido llegando, los que están por llegar y, bueno, no voy a hablar de eso ahora, pero sé de otros que están en proceso también, no solamente para acá, para Estados Unidos, para otros lugares del mundo. Me parece una cuestión de oportunidad. Nosotros, de alguna manera, somos privilegiados en Cuba porque tenemos el acceso a Internet. O sea, todo mi viaje, por ejemplo, yo lo hice, o sea, lo planifiqué todo a través de la Internet, contactos a través de las redes y eso. O sea, que esa ventana al mundo te ayuda a tomar el paso, ¿no? Exacto. Ahora, tú que fuiste... Y que tú eres santiaguera, eso es importante, eso hay que señalarlo, ¿no? Que tú trabajaste en la radio, que fuiste presentadora, que hiciste espectáculos también. Después vamos a ver algunas imágenes de Yeleni Reina, para mí inéditas. Él estaba en el más alto escalafón de un presentador, ¿verdad? Yo nunca me visualicé allí. Donde él Llegar ahí era muy difícil, ¿no? Era casi imposible. Había, en mi etapa, por ejemplo, número 1, tenías que ser graduado de periodismo. Yo intenté entrar a una escuela de leyes para ver si algún día se me tomaba en cuenta. Yo creo que la experiencia vivida en lo personal me desvió a musicales, a hacer noticias en radio para no comprometerme, porque era bastante difícil comprometerse con el sistema. Yo creo que compromete mucho con el sistema. Para probarlo es muy difícil.
es la cara pública del sistema, independientemente de que la persona sea militante o no sea dirigente o tenga las ideas que tenga, pero para todo el mundo uno es la voz, el cuerpo y la cara de un gobierno. O sea que si yo quiero tener un titular sensacionalista, tú que haces prensa plana, puedo decir la voz y el rostro de la dictadura deserta en Miami, o es muy estilo No, amarillista. lo de la dictadura puede ser, lo de la voz y el rostro también. La palabra deserta es la que es un poco árida, porque quien se escapa de una cárcel se libera. Yo pensé que me ibas a decir que la palabra dictadura te era árida. No, no. ¿Es una dictadura? Sí, de hecho lo es. Eso no tiene... ¿Lo sabías cuando leías los editoriales de Granma? Ay, esos editoriales. Los editoriales no, las reflexiones. ¿Te tocó leer reflexiones de Fidel Castro? Sí, en vivo. Aquello era demasiado difícil porque le exigía a uno que uno no podía quitar ni una coma, ni un punto, ni equivocarse, ni con lo kilométricas que eran. Y dicen que no te permiten teleprompter, que esas cosas hay que leerlas así Hay que leerlas por un papel porque... para que nadie las transcriba. Y para que no haya errores, pero a veces tenía errores ahí que uno tenía que arreglarlos. Uno le decía, bueno, esto lo digo así como está ahí con ese error, no se puede cambiar. Y digo, pero ahí hice tal cosa. Ah, no, cámbialo. El comandante no tiene faltas de ortografía, ¿no? Entonces, vaya. Ahora que tú dices de no se puede equivocar, Yeleni, yo quiero que tú le cuentes aquí al público esa anécdota increíble de que tú te equivocas con una cifra en la televisión cubana y te sancionan. ¿Cómo es eso? Iba a terminar sin trabajo, pero afortunadamente mis jefes más cercanos probaron que yo no era una reaccionaria y conocían supuestamente como yo pensaba y no creyeron que fue un asalto a la estación ni nada así. Yo cambio una cifra porque está mal redactada, porque se equivocan mis Porque jefes. tú tienes que leer esa locura que yo hago en el noticiero, que cambio el texto, No. eso ni soñarlo, ¿no? Conversacional, ninguna cifra. Lo que él dice es cierto. Yo nunca leí reflexiones, lo cual agradezco muchísimo. Solo era la presentación. Yo trabajé como locutora de televisión, lo más cercano al departamento de noticias fue en locutor de cabina. Eran los llamados locutores de cabina, que eran una especie de un club selecto de 5 o 6 locutores. Y teníamos que justificar por qué se interrumpía la programación normal para que Fidel Castro hablara, o algún fragmento de la mesa redonda que era importante, o por ejemplo la retransmisión de la marcha por el 1 de mayo, justo fue ahí mi grave error, ¿Qué fue lo que pasó? mi gran salto. Ahí, como siempre ponen la cifra de compatriotas que va a la plaza, y el texto decía más de 500.000 compatriotas asistieron a la plaza. Asisten a la Plaza de la Revolución, hoy, 1 de mayo, bla, bla, bla. ¿Y qué te pasó? Pero Yeleni Reina no es buena con los números, yo lo admito. Y yo no sé, ese día yo no estaba tomándole el peso de mi trabajo. Yo creo que estaba yo pensando en un sábado o algo así. Y digo, más de 500 compatriotas. Dejé 490.000. 500 personas fuera de la plaza. Ni a Fidel Castro. Dijiste solo más de 500 personas. Más de 500 personas. ¿Y qué creyeron? ¿Que lo habías dicho a propósito? Claro, para ellos, por ejemplo, mi grupo cercano de jefe en aquel momento. ¿Y te sancionaron? Sí. ¿Cuánto tiempo? Sí, la señora Hernández, que ella debe estar allí, la madre de Miguel Ángel Majuán. Ana María Hernández era mi jefa. Ella vino atormentada, como que o me arrestaban o me sacaban. ¿Qué cosa? Hasta que se pudo ¿Has conocido probar esas que no era un experiencias? problema. Sí, conocí de un compañero que le cambió el cargo a alguien y en vez de vicepresidente lo puso de presidente del Consejo de Estado y ya, ese fue el último día de trabajo. ¿De verdad? Sí, Sí, es letal. ¿Qué nivel de locura? Si uno sabía con lo que se podía equivocar. No sé si la musiquita que me están poniendo significa que me debo ir a comerciales o que nada, la están dando para animar, porque yo quisiera poner las imágenes de Yeleni en Cuba. Madre Yo creo que mía. lo va a disfrutar. ¿Podemos Madre hacerlo, mía. producción? ¿O nos vamos a corte? Los productores yo creo que se han dormido. No se durmió, no hay un locutor que se durmió en Cuba también. Bueno, muy Mira a Yeleni, Ahí mírala está. ahí, Yeleni. Muy joven, ¿Cuándo muy fue joven. eso? Hace 21 años, yo pienso, no, va a ser menos. Eso, hace 21 años. ¿Esas yo las estoy en cabinas este que tú medio. dices? No, la cabina es la anterior, ahí yo estaba presentando una programación. Esto es un segmento de un programa de musicales que justo decidí irme a musicales porque cuando me sancionan me doy cuenta que no estoy en buenas manos en el departamento de noticias y me salí del informativo y me quedo con musicales y noticias nada más, es cuerda viva. Bueno, sí.
Y aquí, mírate ahí presentando. un festival de cuerda viva. ¿Puedes hacer la OTI aquí? No, por favor. O premio Lo Nuestro, algo. No, Pau, no me lleves tan recio, que lo mío son las noticias. Sí. ¿Qué Eso estabas fue- haciendo ahí? Yo creo que ese es uno de los Vamos a primeros oírte, festivales. vamos a oírte, a ver. Sería terrible, ¿no? ¿Qué Justo era pasó? eso. ¿Te Era eso, censuraron? Cuerda viva. No. Es un programa musical. Ese es Cuerda Viva, en su aniversario, hizo un espectáculo en un teatro y teníamos que ir el hijo de Susana Pérez, que era el presentador principal, Roberto, que está aquí ya en Miami, y yo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial con este hombre que está quemando las naves. Se están enterando allá. Serrano, tranquilo, tómate un vaso de agua. No, y después quiero hacerte algunas de las preguntas indiscretas, como yo le llamo. Ya volvemos. Antiguo realizador, también Rafael Serrano y Mara Góngora, deseamos que esta sea una excelente noche. Se fue la luz. Sea una excelente noche y se le fue la luz. Aquí también pasan errores, pero ese está muy interesante. Serrano, tú podías haber llegado a ser el Serrano, el principal locutor, por todas las condiciones, por tu voz, por todo, tu presencia, de la televisión cubana, vocero de la revolución, creo que se llama. El cargo que tenía él, sí. El cargo, ¿no? Con un hombre que le regalan 3 casas, que haga sus trampas, que tiene... ¿Por qué renuncias a todo eso? Para una cosa incierta aquí. Bueno, es que lo único que tenía yo era el salario. Yo no tenía ninguna de las prebendas, ni casas, ni carros para mí. ¿Y si las hubieras tenido, te hubieras quedado? No. Realmente la situación era muy distinta. ¿En qué sentido? A ver, yo no era militante, creo que era el único de los ¿No eras presentes. militante del partido? No. ¿Ni habías sido militante de la juventud? ¿Cuando estabas en la Lenin? Cuando estaba en la Lenin y me votaron. ¿Te votaron de la Lenin? Sí, porque por cosas que yo respondí en contra y no estaban ellos de acuerdo y me votaron deshonrosamente, era como se llamaba aquello. Sí. Pero eso no lo sabían en el noticiero, se van a enterar ahora. Y en el partido nunca me propusieron la militancia. Bueno, ni en la radio tampoco. Y yo decía, ¿por qué será? ¿Será que conocen, que saben? También por las ideas religiosas, cosa que vamos a decir por primera vez aquí y que tal vez sabían y que por eso nunca me llamaron. Porque tú eres creyente. Sí, soy cristiano. Cristiano. Y eso, en un primer momento, eso era como pecado capital allí, de lo cual a veces no se hablaba, pero se sabía. Y entonces estaba en el cierre. Era una emisión oficial, daba anuncios oficiales, todo lo que tenía que ver con el gobierno, pero no era la imagen estelar que siempre se asociaba al noticiero de las 8. Siempre tenía sus características, sus posibilidades, sus prebendas, sus perspectivas, ese noticiero. Era el oficialista, por excelencia. El otro era como una categoría un poco inferior, no tan oficial como el de las 8, aunque se decía que los dirigentes veían el del cierre, porque terminaban sus reuniones a esa hora. Pero era muy distinto. Incluso, ¿Alguna anécdota? ¿Llaman los dirigentes personalmente a quejarse? Raúl, ¿cómo? Fidel. No, ¿Sí? no, Fidel personalmente no, Cuando pero... iba a la mesa redonda eso. No, en ese tiempo no, pero otros que no eran ellos dos sí llamaban a veces cuando había cambios, cuando no aparecía el nombre de ellos, a los vicepresidentes del Consejo de Estado, cuando el nombre de ellos no aparecía en los titulares o se cambiaba algo, sí, enseguida llamaban. Eso era, y pasó varias veces, o cuando se cambiaban las imágenes, que se decía algo en titular y aparecía. Bueno, eso pasó una vez con Raúl, y hubo unas cuantas personas votadas, porque yo anuncié que estaba recibiendo a un primer ministro de una de las Antillas Menores y salió otro. Y eso fue un error a la hora de la edición. Y claro, problema de editores y todo aquello, y fue un pecado capital para el noticiero. Sí, había que tener mucho cuidado con los errores, pero bueno, por una razón o por la otra, yo como que fluí entre errores y llegué intocable al final, a donde estoy aquí. Pero no era militante, no me llamaban para actos oficiales de primer nivel. O sea, de los 10 que éramos, había 2 o 3 que eran los escogidos, los que siempre se veían en las grandes concentraciones, en los grandes recibimientos. Parece como que sabían a quienes ellos buscaban. Hay una deserción masiva de periodistas. Todos los días me llaman. No, fíjate, no de este nivel de la televisión nacional, ni del tuyo de Granma, pero sobre todo de periódicos provinciales. ¿Qué está pasando? Yo vuelvo al tema de la oportunidad. O sea, el Internet es una herramienta que tenemos en nuestras manos y que es ¿Tú crees que si hace fundamental. 15 años atrás hubiese
existido este tipo de oportunidades también. No, a ver, está el tema de, por supuesto, la herramienta de Internet y combinada con la reforma migratoria. O sea, antes era mucho más difícil, tenías que pedir un montón de permisos, o sea, a todos los niveles. ¿Tú vaticinas que vamos a ver? Yo estoy segura. ¿Estás segura? No te puedo decir quiénes son por no comprometerlo. Ah, porque ya se contactan contigo y eso. Sí. Qué interesante, ¿no? Planifican, Me están imagino planificando con ella, Planifican. que realmente fue una de las que estuvo más cercana a ellos y me imagino que sea la mejor persona para preguntarle cómo hacerlo. A ¿no? ver, hay personas aquí en el exilio, y yo los entiendo también, un poco reticentes. Ahora, vamos a suponer que mañana te dan un trabajo aquí en el 41 y tú empiezas a presentar un noticiero, ¿no? Y la gente, muchos, algunos, no sé cómo decirte, van a decir, bueno, ayer estaba cantando loas al régimen y ahora quiere presentar aquí y a lo mejor hacen protestas. ¿Cómo enfrentas eso? Eso lo entiendo, es lógico, es humano. Porque incluso cuando yo iba a mi iglesia, me miraban con mala cara. Me decían, si tú estás en el noticiero, ¿qué estás aquí? O sea, no va a ser una situación nueva para mí. No. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Aquí hay comerciales. Sí. Esos son nuestros tiranos. Así que vamos con la dictadura, menos mal que existe, de los comerciales. La provincia de Santiago de Cuba continúa inmersa en las labores de recuperación. Ya se reparten materiales de la construcción en Songo La Maya. La potabilizadora trabaja intensamente para continuar mejorando la calidad del agua y arriba en aviones con ayuda. ¿Mejoró la calidad del agua, verdad? Bueno, borre usted esa imagen, ¿no? Juan Carlos Tejedor Ravelo ya está es otro rostro, ¿no? Yo no soy quien para dar bienvenida, no soy portero del exilio, pero bienvenido, Gracias. de verdad. Creo que la semana que viene tenemos que volver a esta mesa, hablar, que me cuentes un montón de anécdotas que tienes. Y tú estabas diciendo algo durante los comerciales que te voy a robar, que era tu razón, que es que tú querías hacer un verdadero periodismo, ¿no? A pesar de todas las dificultades que hay aquí, por lo menos un periodismo que no te obliga a mentir, ¿no? Así que... O a ocultar la verdad. Más que mentir, a no decir la verdad. A no decir la ¿Qué verdad. es más que mentir? Bueno, me quedo con lo de Ley Yelen. Gracias por haber estado acá. Gracias por invitarme. A continuación, ¿tú sabes cómo se llama el noticiero que viene ahora? El cierre. Al cierre, ¿no? Y hoy trae a Ivette Luis, Ivette Luis. que ayer cogió un montón de puntos. Eso fue tremendo, ¿no? Felicidades.